Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Hoy con el tema de crisis del agua. Vamos a tener como invitados al señor Víctor Hugo Rico, responsable de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua, Agua Potable y Saneamiento. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a la televidencia de este canal y a los televidentes de este programa en especial. Muchas gracias. Bueno, y vamos a conducir con Miguel Gómez, jefe de Informaciones de La Razón. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí ahora. No, gracias a ti, Lucía. Bueno, la crisis del agua. El agua es un derecho fundamentalísimo para la vida y así lo señala la Constitución Política del Estado en varios artículos, incluso un capítulo específico. Existe escasez de agua en este momento en 5 de los 9 departamentos del país. Sin embargo, la crisis es mayor en La Paz y el Alto. Desde hace 3 semanas esta crisis se ha agudizado cuando se anunció de manera imprevista un racionamiento que afectó en principio a 94 barrios de La Paz. Este problema se ha extendido en la última semana a la zona oeste y al menos en 2 distritos del Alto. Ingeniero Rico, usted ya ha hecho un diagnóstico de la situación y quisiéramos preguntarle cómo se llegó a este estado. ¿Cómo hemos llegado la población paceña, la población del Alto, a estar sin agua durante 15, 20 días? Bueno, la situación se presenta básicamente en una secuencia de eventos que surgen básicamente a inicios del año. A inicios del año, habida cuenta de que la recarga de las represas no habría llegado a las expectativas, no habría llenado las expectativas de la programación hecha por la gente del área técnica de EPSAS. Consiguientemente, de acuerdo a los registros que habitualmente maneja el área técnica de producción, que es el área que maneja el tema de las reservas y maneja de los reservorios y fuentes de agua que pudieran haber en diferentes alternativas. Esta área ya en el mes de abril-mayo habría detectado una tendencia de disminución de las reservas. ¿Y se anunciaron estas alertas? Por lo que sabemos, habrían habido algunas comunicaciones internas que todavía no hemos llegado a establecer cuál fue el derrotero de este proceso de comunicaciones. ¿Por qué no hemos entrado en ese ámbito de acción? Debido a que ustedes comprenderán, estamos una semana prácticamente en el cargo y la focalización de nuestras acciones y nuestros esfuerzos y nuestra dedicación ha sido fundamentalmente a entrar a incentivar, a motivar también la focalización por parte de la empresa operadora para que respondan a los retos que implica la situación actual. Habida cuenta que el 8 de este mes, el 8 de noviembre, se hizo el anuncio que inclusive a sectores profesionales muy allegados al área del sector de agua y saneamiento ha llegado a sorprender. Entonces, un racionamiento sin haber siquiera hecho las medidas precautorias anteriormente ha sorprendido a todos. Entonces, desde el mes de mayo, donde se habría identificado la situación, la tendencia a un desenlace de esta naturaleza, obviamente no se han tomado medidas
decisivas que permitan, digamos así, mitigar el proceso al grado de que podría haberse llegado, digamos así, con un grado de comunicación adecuada a la población, con un grado de concienciación a la población inclusive, podríamos haber llegado a fin de año a una situación de tal vez carencia, evidentemente. Carencia es real, pero no al extremo al que se ha llegado. Habida cuenta que las reservas de agua o los reservorios de agua que tiene manejando la empresa operadora son reservas fundamentalmente que se alimentan por las lluvias. Ya existen muy limitada incidencia de reservas que vienen de un colchón que llamamos un colchón hídrico proveniente de los glaciares. Los glaciares solamente se presentan, podríamos decir que solamente se presentan en el área de Tuni y Condoriri. En el área de La Paz, que es el área afectada, no se tiene glaciares. Si se tiene alguno, son glaciares que están en una situación prácticamente terminal. Hampaturi se provee Hampaturi, por ejemplo, tiene un glaciar extremadamente terminal. Sí. ¿No? Y consiguientemente es una cuenca donde se encuentra la represa de Hampaturi y Ajuancota, y actualmente se construye una represa que es Alto Hampaturi. Esta represa, esta cuenca tiene unos pequeños glaciares terminales que en estos momentos están dando el auxilio respectivo para generar un flujo de agua en la represa de Hampaturi, porque de otra manera hace aproximadamente una semana atrás Hampaturi ya tendría que estar en cero, es decir, no estuviera escurriendo absolutamente nada si no fuera por que hubiera una eventual lluvia. Entonces, la situación es esa, que Hampaturi está en una situación de reservas en función de esos glaciares, y eventualmente ayer hubo una granizada. Esa granizada fue simplemente para humedecer los suelos, y más allá de eso no. La otra represa que está en crisis es la represa de Incachaca. Antes debo decir que la represa de Hampaturi en estos momentos muestra una reserva de 6%. Estuvo bajando y hubo una reactivación en función del clima que se presentó en el área de los glaciares. Hubo seguramente una precipitación en el área de los glaciares y se recarga. Y estamos actualmente, la empresa está manejando un nivel de reserva equivalente al 6% de la capacidad instalada de la suma entre Hampaturi y Ajuancota. Pasando a la represa Incachaca. Incachaca tiene una reserva muy limitada. Esa muy limitada, habida cuenta de que estamos con 0,67, 0,70, 0,80% de su capacidad. Ni siquiera las lagunas auxiliares tienen reservas de lo que llamamos aguas muertas. Aguas muertas que son las aguas de fondo que ya han sido aprovechadas, han sido canalizadas por la empresa operadora, y estamos en esa situación. Se avisoran algunas lluvias, pero eso no va a significar una recarga, una solución, especialmente en Incachaca. Incachaca se caracteriza por ser una represa o una cuenca de una reacción muy lenta a eventuales lluvias, porque está ubicado en un cañadón de corriente de aire muy importante. Hampaturi, en cambio, es un poco más promisoria. Esperamos que las primeras lluvias hagan reaccionar la represa de Hampaturi. Ingeniero, entonces dependemos en más del 90% de lo que es las lluvias en nuestro sistema. En el caso particular de Hampaturi y Incachaca, se depende prácticamente en un 100% de
las lluvias. Yendo más allá de lo que es mayo, cuando se tendría esta alerta, ¿por qué no se tomaron otras medidas, digamos, preventivas, mucho más antes de esto, para tal vez tener ante un panorama como el que se está presentando ahora, ¿no? Trasvases, buscar otro tipo de depósitos para poder alimentar el sistema. Una pregunta en ese sentido, obviamente, sería respondida de manera pertinente por quienes operan los servicios, ¿no? Y esto hay una posición de hacer seguimiento, fiscalización. Pero usted como autoridad cree que se deberían haber tomado o dibujar un panorama como el que está presentando ahora de manera preventiva, ¿no? Evidentemente, como explicaba hace un momento, la entidad operadora tiene los instrumentos técnicos necesarios de seguimiento a la evolución de reservas, como para determinar, para establecer en determinado momento medidas a tomar si es que hay algún riesgo. Eso es completamente evidente. Consiguientemente, se pudo haber tomado medidas, pero también se pudo tomar decisiones, y eso corresponde a los respectivos niveles de toma de decisiones en la empresa y quienes supervisan a la empresa. ¿Cuáles serían, ingeniero, las soluciones a cortísimo plazo? Cortísimo plazo. Se ha estado trabajando en ello. Hemos inclusive acompañado de manera directa la acción que ha tomado la empresa EPSAS de una toma en una cuenca vecina de Jampaturí, en la cuenca de Palcoma. Se ha hecho una primera toma en base a unas negociaciones con la comunidad que han permitido la transferencia de 40 litros por segundo de caudal. ¿Y hacia dónde están yendo esos 40? Está yendo a una estructura que se llama estación interruptora de presión, que está debajo de la represa de Jampaturí y que está sobre la tubería de aducción que va hacia la planta Pampajasi, que es la que distribuye agua a la zona afectada. Entonces, como resultado de una primera negociación con Palcoma, se ha logrado instalar esta tubería en un tiempo relativamente corto. Está funcionando actualmente. Ya está funcionando. Y eso está contribuyendo de alguna manera a que haya crecido de alguna manera una reserva que ya se había agotado, diríamos así, ¿no? Entonces hay una perspectiva de reserva que contribuye a ese crecimiento. ¿Cuándo la población va a ver los resultados, por ejemplo, de esta nueva toma? Bueno, esta nueva toma tenemos que establecer de que no es una toma de un caudal significativo, lo que sí contribuye a que no se agote completamente. Ese 6% quede en cero, ¿no? No, contribuye a que no lleguemos a cero y se seque y aquí se tenga que dar una tremenda noticia de que aquí se acabó. Y para que esto no ocurra, inclusive hay una segunda acción que están en estos momentos trabajando los amigos de la empresa operadora, EPSAS, con apoyo de un contingente de alrededor de 200 soldados, más una presencia técnica de algunas instituciones que están cooperando a la empresa EPSAS, muy limitada por supuesto, pero que EPSAS tiene su personal técnico, para conducir de la misma cuenca, Palcoma, un caudal de aproximadamente 100 litros por segundo más, un caudal adicional. Siempre para llenar Jampaturí. Para auxiliar Jampaturí lo que tendría que estar despachando Jampaturí. Perfecto, ¿no? sí. Entonces eso significa una posibilidad de mantener un sistema, digamos así, de racionamiento que no llegue a cero. ¿Ya? Entonces, en esas circunstancias, inclusive en días pasados, el día de ayer, hemos hecho una visita a una laguna, que es la laguna Casiri, que está en la cumbre de Palcoma, y esa laguna Casiri es producto de deshielo de glaciares. Felizmente en esa zona se encuentran algunos glaciares residuales, y estos glaciares residuales están alimentando esa laguna Casiri con un caudal de entrada de aproximadamente 80-90 litros por segundo. Y así como entra a la laguna ese caudal, sale también ese caudal aproximadamente
por supuesto afectado por algún grado de evaporación, evapotranspiración. Entonces, hemos caminado en una circunstancia muy especial. Hemos tenido el honor de estar acompañando al señor presidente del Estado Plurinacional y al señor vicepresidente, quien ha estado visitando la zona de la Laguna Casirí. Se ha convencido de que ahí tenemos una reserva, y es también una reserva considerada como reserva y posibilidades de captación futura, como una captación formal que vaya a formar parte de la infraestructura de suministro para el sistema Pampajasi en el futuro. Esta sería una solución a corto plazo, decía el presidente, en el ¿no? corto plazo. Que sería entre 1 o 2 años, pongamos 2 hasta 3, ¿no? Hasta 3 años recién. Sí, estamos en ese sentido, ¿no? Sí. Pero hay otra represa que está en plena construcción, viendo el futuro. Actualmente tenemos la represa de Jampaturi, que tiene una capacidad de 3.1, 3.2 millones de metros cúbicos. Es una represa que data de los años 40, pero que está intacta, que ahí no hay riesgo de ninguna naturaleza y tiene su capacidad de almacenamiento. La represa de Ajuancota tiene una capacidad de 3.6, 3.5, 3.6 millones de metros cúbicos. Y hay una represa que está en plena construcción en estos momentos, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, financiamiento del Gobierno Nacional, de estamentos nacionales. Consiguientemente, esa represa va a tener una capacidad de 6.5 millones de metros cúbicos. En realidad, esta represa va a duplicar la capacidad de las preexistentes. Pero eso va hacia ¿cuánto tiempo más o menos para que sea una solución? La represa de Alto Jampaturi va a estar concluida en el mes de junio del próximo año. Y eso no quiere decir que el mes de junio del próximo año está lista la solución con agua corriente, y eso no es posible. Tiene que llenarse todavía esa represa, y consiguientemente hay que esperar que un periodo de esperar un periodo anual de lluvias, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, tiene que rellenarse, ¿no? Y ahí se constituiría sí. Lo que nos ilustra el régimen de reservas que se tiene. Tiene que llenarse esas reservas para tenerla, tiene que llenarse las represas para que se pueda disponer de esas reservas, ¿no? Tiene que nevar, tiene que llover. Tiene que nevar, llover, granizar, ¿no? La ventaja de Jampaturi es que la cuenca que recibe el agua de lluvia es una cuenca significativa desde el punto de vista de área. Consiguientemente, ante una lluvia más o menos importante, la reacción de recuperación de los niveles de las represas es relativamente rápida, pero condicionado a una intensidad de lluvia, tiempo de lluvia, no como la lluvia que nos hizo alegrar enormemente. El día que visitaba el presidente estaba granizando, ¿no? Inclusive vi que lo observaba de lejos yo, y él se iba manifestando de una manera especial, con alegría, pero resulta que después pasó muy rápidamente. En el mejor de los escenarios, entonces, 2018, ingeniero. En el mejor de los escenarios, 2018, principios del 2018, ya se podría estar pensando en que hay alguna reserva disponible. Y volveríamos a la normalidad. Sí. Sin embargo, hay que hacer notar, y eso es simplemente no con la intención de generar un criterio alarmista. Hay que ser realistas en lo que tenemos. ¿Cuál es la situación actual? Las represas prácticamente están vacías. Llueve, bendito sea el momento que llueva, ¿no? Tendremos que alegrarnos, pero no es para llegar a situaciones de comenzar a gastar nuevamente, ¿no?
sino que hay que comenzar a trabajar en el sentido de educarnos nosotros mismos. Técnicamente, ¿cómo hay que entender el mensaje que dio el presidente de que estemos preparados para lo peor? Estar preparados para lo peor es lo que significa una interpretación de lo que son las tendencias que nos depara el cambio climático. Los escenarios extremos que significa el cambio climático. Esta es una muestra. Y una muestra tal que la gente tiene que aprender a convivir con este tipo de escenarios mucho más extremos, ¿no? Y esos escenarios mucho más extremos es adoptar hábitos y costumbres mejorados, no diferentes, pero mejorados. ¿Qué quiere decir ello? Un ejemplo sencillo. Actualmente, la mayor cantidad de gente, la mayor parte de la gente que usa agua para la higiene personal, ¿qué es lo que hace? Va a lavarse los dientes después de consumo de alguna comida, abre el grifo, deja correr el grifo mientras se está divirtiendo con el cepillo de dientes. Y ahí se gastan entre 30 a 40 litros por persona a tiempo de hacerse la higiene bucal. Cuando tranquilamente puede usar exactamente este vaso para ese mismo propósito y con los mismos objetivos cumplidos, ¿no? Y esto es exactamente una centésima parte del uso de agua actual que hace casi la mayor parte de la gente, ¿no es cierto? Usamos agua potabilizada para lavado de autos, para riego de jardines. ¿No será que tenemos que adoptar hábitos diferentes como para ir, inclusive crear una cultura de excursionista para ir a recoger, como lo hacía yo cuando niño, en mi pueblo, para ir a recoger agua y poder regar mis plantitas, ir a recoger agua del río para regar mis plantitas, ir a recoger agua de la vertiente para hacer la higiene de los diferentes ambientes de mi casa? Entonces, hay ese tipo de cosas y obviamente, sabiendo el esfuerzo que me significa ir a recoger esto, entonces la mente y las costumbres se van adaptando a las condiciones nuevas de que, Señor, esto me costó llevar desde la fuente hasta la casa y consiguientemente debo racionar o racionalizar mi uso sin perder el efecto que originalmente estoy buscando, preservar mi salud, ¿no es cierto? Pero eso no es simplemente reflexión para mayores, no es reflexión para ciertos sectores solamente, sino es reflexión absolutamente para todos. Comenzando del sector docente de la educación formal en el país, que cambien su actitud en procesos educativos para transmitir conscientemente y de manera dedicada elementos que hacen a estos nuevos hábitos que quisiéramos que tengamos la gente. Ingeniero, sin duda, y lógicamente el tema de la conciencia de la población es uno de los factores, ¿no? Pero ¿cuál es la cuota de culpa de las autoridades también en esto? Es importante señalar que hay momentos en que es difícil señalar culpables. No es momento propicio para señalar culpables. Pero llegará su momento. Como autoridad fiscalizadora, usted, ¿cómo se va a establecer responsabilidades o se va a cambiar, digamos, el tema de lo que es el manejo de lo que era la operadora? Ha sido preocupante tener una destitución de un encargado regional del Alto que fue destituido justamente por ineptitud técnica. Entonces, ¿cuál es, digamos, ahora el perfil que se va a intentar dar a la operadora para poder, digamos, evitar que se presenten estos problemas, ¿no? Obviamente, una entidad operadora debe contar con los medios técnicos, tanto en el ámbito de los recursos humanos
como también con el equipamiento respectivo para llevar adelante su labor. Y eso tiene que reflejarse necesariamente en los planes de trabajo que tiene que tener regularmente una entidad operadora. Para eso, las entidades operadoras están en la obligación de presentar de manera oportuna y de manera anticipada sus respectivos planes estratégicos de desarrollo de los servicios para un periodo posterior, para un periodo siguiente de 5 años, y eso lo debe presentar con la debida anticipación, pero ahí no termina el tema. No es simplemente planificar una planificación que probablemente no la van a cumplir. Ahí viene la responsabilidad de la entidad reguladora, fiscalizadora. La entidad reguladora y fiscalizadora tiene la obligación, y en este caso asumo esa responsabilidad, aunque estoy 7 días o 5 días en el cargo. La entidad reguladora tiene que asumir la responsabilidad de verificar que esos planes son realmente ejecutables y que no son enunciados no ejecutables, y si fuera lo segundo, tiene la obligación la autoridad de devolver y que se reformule y que se adecue a las condiciones reales de desempeño de la empresa. Y que se asegure que los financiamientos que se requieren para que esos planes se cumplan sean también reales. Para ello, para todo este propósito, se tiene que contar con el personal técnico, administrativo, necesario y apropiado. ¿Y se cumplió con ello en EPSAS? ¿De acuerdo con el diagnóstico que ya le dieron? Tenemos algunas dificultades, ¿no? Tenemos algunas dificultades en la empresa operadora, ¿no? ¿Dificultades de qué tipo? Una muestra probablemente es el caso de una destitución que ha sido objeto un funcionario que aparentemente ha sido destituido y han sido destituidos o han dejado el cargo unas otras personas más. Su reemplazo tendrá que ser, y en ese caso tenemos que, como entidad reguladora, tenemos que incidir en las decisiones del gerente de EPSAS sin ánimo de reemplazar su función, incidir e influir en las decisiones del gerente de EPSAS para que dicho funcionario tome las mejores decisiones en función de los intereses de una mejor operación y un mejor nivel de prestación de servicios. Ingeniero, hay algo que está preocupando fundamentalmente a la población y sobre lo que usted tiene autoridad. Se ha establecido un cronograma de restricción, ¿no? Y distribución. 2 días sin agua y 1 día con 3 horas de abastecimiento. Creo que la población ha estado fijándose exactamente cuándo le iban a dar, pero no ha llegado el agua y no llega. No se está cumpliendo con ese cronograma. Van 3 cronogramas que no se cumplen, ¿no? Entonces esa es la preocupación de la población. ¿Qué se va a hacer para ajustar ello? Bueno, se ha hecho en realidad 3 tipos de cronogramas diversos, con algunas variantes entre sí, y vemos que hay algunas dificultades todavía. Por lo menos la entidad reguladora, mediante sus funcionarios que ha desplegado a lo largo y ancho de La Paz, del área afectada, perdón, la entidad reguladora ha llegado a establecer algunas deficiencias, no algunas, varias deficiencias, que están debidamente justificadas por la entidad operadora, por EPSAS. ¿Por qué? Ustedes conocen La Paz, que tiene una característica especial de unas pendientes muy pronunciadas en las laderas de La Paz. Si usted despacha agua a una ladera, el lugar que más se va a cargar de agua es en la parte baja. La parte alta no, y en la parte baja, desafortunadamente, en todo el área, desafortunadamente la gente está esperando con grifo abierto. Y si el agua tiende a irse a la parte baja, los del grifo abierto en la parte baja obviamente están más beneficiados. La parte alta se encuentra perjudicada.
Y ahí, obviamente, en circunstancias de otra naturaleza, con una mejor organización de juntas vecinales, podría darse un esquema tal que mejore el servicio, que unos sean solidarios, que no estén con grifo abierto durante todo el periodo de dotación, sino que cierren grifos y permitan el empuje del agua hacia zonas altas. Si aún así esas condiciones persisten, entonces la entidad operadora debe estar atenta para ir a suplementar el suministro de agua mediante cisternas. Es una recomendación que ya se ha hecho a la empresa operadora y esperamos que en los próximos días se mejore. Muchísimas gracias. Le agradecemos y esperemos que vaya mejor, que le vaya bien, porque en la medida que les vaya bien a ustedes, nos va a ir bien a todos, ¿no? Señora Lucía, Miguel, muchas gracias por la invitación. Pedimos a la población tolerancia. Este es un evento que nadie lo hubiese deseado. Yo estuve alejado del área más de 5 años y vengo gracias a una invitación directa de parte de las primeras autoridades. El cargo no lo he buscado, pero he asumido el reto. Muchas gracias, muy gentiles. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuaremos con el mismo tema, crisis del agua desde otros ámbitos.